Hola, somos estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, de la Facultad de Ciencias de la Salud y pertenecemos a la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica. Hoy les vamos a presentar casos clínicos asignados por el curso de Farmacodinamia 3 a cargo de la doctora Sani Sigrid Frisancho Triveno. Nuestro actuar como internos frente a pacientes con infecciones urinarias. Primeramente tenemos que realizar el examen completo de orina, esto para determinar infecciones de las vías urinarias o diabetes. El otro examen a realizar sería el medio de cultivo, donde se van a darse mezclas de nutrientes en concentraciones adecuadas y en condiciones físicas óptimas, donde nos van a permitir observar el crecimiento de microorganismos. Habiendo realizado estos dos exámenes, vamos a realizar el antibiograma. Este va a ser la regla de oro de la microbiología, donde vamos a ver en un estudio de laboratorio la respuesta de microorganismos a uno o varios antimicrobianos, donde nos va a dar un resultado como factor predictivo de una eficacia en la clínica. El desarrollo del examen completo de orina. Este examen nos va a ayudar a diagnosticar algunos trastornos renales que puede existir, como podría ser cistitis, nefritis, pielonefritis. Para el procedimiento, dentro del desarrollo del examen completo de orina, vamos a seguir los procedimientos. Como primer paso, vamos a hacer la higiene de las manos con agua y jabón. Como segundo procedimiento vamos a tener un frasco estéril de boca ancha y con tapar de rosca. Como tercer procedimiento vamos a realizar la limpieza o la higiene de la zona íntima, esto solo con agua. Como cuarto paso se va a realizar la recolecta de la muestra. Esto tiene que ser la primera orina del día, tomando el método del chorro medio. Para un buen resultado de nuestros estudios, nuestra muestra de orina no tiene que superar o exceder las 2 horas. Nuestra muestra tiene que ser llevada en un frasco bien cerrado, rotulado, etiquetado, para, para su posterior análisis microscópico. Este análisis se va a realizar en el sedimento de la orina, que va a estar centrifugada. Y para la lectura correcta tenemos que tomar 10 a 15 mililitros de orina en un tubo de ensayo. Esta vamos a llevar a centrifugar, posteriormente a decantar y leer el sedimento con la ayuda de un microscopio a 40x de objetivo. Para nuestro caso clínico 1 vamos a tener una paciente en estado gestacional de 32 semanas a la cual se le realizó un examen completo de orina, donde en su examen microscópico se pudo observar nitritos positivos, leucocitos 50 por campo, hematuria mayor de 100 por campo, nitratos positivos, esto en abundancia, bacterias Escherichia coli y los cristales amorfos de urato. Dentro del diagnóstico de las observaciones, la presencia de nitritos nos va a decir que va a existir una posible infección, esto de gran negativas, ya que va a existir una conversión de nitratos a nitritos. La presencia de leucocitos 50 por campo también va a ser una evidencia de inflamación e infección del tracto genitourinario. La presencia de hematuria nos va a decir que va a haber presencia de sangre en la orina. Esto se da por una infección en el tracto genitourinario. Y la presencia de bacterias, en este caso Escherichia coli, va a presentarse una infección que es muy frecuente, que se da en las vías urinarias bajas y estas van a causar como síntomas dolor y molestias al miccionar. Pero en ocasiones, si esta bacteria va a causar infecciones del tracto urinario alto
o sea, va a llegar hasta los riñones. Va a presentar síntomas como fiebre alta, dolores lumbares y también va a presentar molestias al miccionar. La presencia de cristales amorfos de urato puede ser signo de uno o más células de cálculos renales en el riñón. Ahora pasemos a los urocultivos. Para la toma de muestra tenemos que tener en cuenta que esta debe ser suficiente y en la cantidad necesaria para poder realizar nuestras posteriores identificaciones del microorganismo en el respectivo laboratorio. Entonces, una vez tenido la muestra, pasamos a nuestra conservación y el transporte adecuado, lo cual implica que es el tiempo en la cual nuestra muestra va a llegar al laboratorio. Y así, en el laboratorio, poder cultivar e identificar el microorganismo en cuestión. Tenemos que tener en cuenta que nosotros no sabemos qué tipo de microorganismo es el que tiene la muestra. Por ello, pero lo que sí tenemos es la información clínica del paciente, lo cual nos tenemos que basar en esto y esto va a ser fundamental para que nosotros podamos seleccionar los medios de cultivo para inocular. Entonces, de acuerdo a lo explicado anteriormente, en este caso vamos a usar agar sangre y agar McConkey. El agar sangre normalmente es un medio de cultivo que proporciona crecimiento a la mayoría de microorganismos, ya sea gram positivas, gram negativas o también hongos. Mientras que el agar McConkey es un medio selectivo diferencial que se usa para el aislamiento y la diferenciación de bacilos gram negativos fermentadores y no fermentadores de lactosa. Entonces, el aislamiento se va a realizar en medios de cultivo de agar sangre y agar McConkey de la siguiente manera. Primero, tenemos que tener la cantidad de insumos necesarios, así como los materiales necesarios para poder realizar este tipo de identificación. Primero, tener el agar. Este puede ser preparado o comprado ya hecho. Si en el caso nosotros vamos a preparar, tenemos que basarnos en las indicaciones e instrucciones del fabricante. Ahora, una vez tenido esto, pasamos a un proceso de esterilización y enfriamiento hasta que quede gelatinizado. Si observamos la imagen 3, se ve un mechero que está prendido. Asimismo, en la figura 3 se observan un mechero prendido, para lo cual nos va a permitir que al momento de inocular nuestra muestra no se contamine con microorganismos del aire. Entonces, tomamos nuestra asa de siembra y la esterilizamos para proceder al paso 4, es donde empezamos a tomar la muestra de orina y empezamos a inocular. Acá pueden incurrir muchas técnicas, en este caso vamos a usar la técnica CAS, lo cual implica hacer un diámetro en la placa Petri y para posteriormente difuminarla como si estuviésemos pintando. Después de eso, entonces, una vez inoculado, entonces pasamos a la incubación. En cuanto a la temperatura, normalmente se emplea una temperatura que se asemeje a la del cuerpo humano, que es 37 grados centígrados por 24 horas. Una vez hecho esto y pasado el tiempo, entonces procedemos a observar los resultados. En el agar sangre normalmente se usa para observar tres tipos de hemólisis, ya sea una hemólisis alfa, beta o gamma. Si hablamos de una hemólisis alfa, esto implica que alrededor de las colonias va a haber una especie de halo de color verde, en la cual no se observa aquí. Si hablamos de una hemólisis gamma, entonces es cuando alrededor de las colonias no se observa ni un halo. Y si hablamos de una hemólisis beta, como es en este caso, se observa un crecimiento parcial, una hemólisis total, y en alrededor de las colonias se observa halos transparentes o color blanquecinos. Ahora, si pasamos al agar McConkey, pues se observan colonias rosadas rojizas, lo cual es un indicativo que hay
bacilos gram negativos o entéricos, lo cual vamos a identificarlos específicamente con nuestra identificación bioquímica, que es la siguiente. Nos va a ayudar a permitir la actividad metabólica para nosotros poder identificar la cepa de la bacteria. Para esto vamos a emplear 4 medios de cultivo que deben ser esterilizados y deben ser preparados. El primero es el agar triple azúcar hierro. Si observamos la primera imagen, nuestro resultado para este caso salió amarillo sobre amarillo, lo cual implica que el microorganismo fermenta los 4 azúcares, que son glucosa, sacarosa y lactosa. En el caso que observemos un color naranja tendiendo a amarillo, eso implica que solo fermenta glucosa, mientras si observamos que es un color negro, eso significa que hay presencia que está fermentando, que hay presencia de ácido sulfúrico. Ahora, si vemos que es de color rojo, entonces eso quiere decir que no hay fermentación. Ahora, si pasamos a la prueba que es L-guía, que implica la agar-lisina hierro, entonces esto nos va a ayudar a identificar si presenta la enzima de lisina descarboxilasa, lo cual esta participa en la fermentación. En este caso nos salió positiva, para ello salió un color morado, lo cual implica la descarboxilación de lisina. Si en el caso fuera negativo, entonces se cambiaría a un color marrón. Ahora, pasemos a la prueba de citrato de Simmons. Esto nos va a permitir identificar si el microorganismo presenta la enzima citrasa o existe esta enzima. Para este caso nos salió negativo, lo cual no hay un cambio de color, pero en el caso que fuera positivo, tienden a cambiar de color a una especie de color oscuro o un azul verdoso. Como última prueba, o en el cuarto tubo, tenemos al SIM, que es el sulfídrico indolimotilidad, lo cual nos va a permitir identificar si hay ácido sulfúrico y la enzima triptofanasa. Se considera positivo si hay cambios a color negro, como es en este caso, y para este caso sí hubo cambios negros. El resultado fue de color negro. En el caso fuera negativo, no hay cambios de color, se mantiene en una especie de color crema como es el primer tubo. Entonces, interpretando nuestros resultados, en el TCI nos dio un color amarillo, en el LIA un color púrpura y en citrato nos dio un color verde, lo cual se considera negativo, y en SIM es un color negro, que es positivo. Entonces, dado estos resultados, nos determina que la muestra urinaria analizada resulta ser positiva para Escherichia coli, como es en el número 3. En el caso hayan variaciones, podemos observar que es el número 1 o el número 2, ahí están con sus respectivas especies. Bueno, continuando con el caso clínico 1 de la mujer gestante, nosotros pasamos a realizar el análisis del antibiograma para poder recetar el antibiótico correspondiente. Bueno, tras los resultados, nosotros vimos de que la bacteria es sensible a la amoxicilina con ácido clavulánico, al levofloxacino, a la cefalexina y el cefadroxilo. Entonces, cualquiera de esos antibióticos va a ser correspondiente al tratamiento de dicha enfermedad o de dicha infección. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta de que las 32 semanas de gestación, en ese periodo ocurre la morfogénesis. Y bueno, el ácido clavulánico va a pasar la barrera placentaria. ¿Esto qué quiere decir? De que puede haber alteraciones en la morfogénesis e incluso puede haber una enterocolitis necrósica. Bueno, para lo cual nosotros vamos a usar la amoxicilina y bueno, eso sería todo. Ya que la amoxicilina es de primera elección frente a este tipo de infecciones y aparte, según la FDA, se encuentra en la clase B. Esto quiere decir que va a haber poco riesgo frente al feto cuando tratamos una infección en una embarazada.
Bueno, continuando con el caso clínico número 1 de la mujer embarazada, aparte de hacerle un examen completo de orina, se puede complementar con otros exámenes. Según bibliografía, se revisó y nosotros como internos llegamos a definir que se podría hacer un examen de leucocituria, en la que se definiría la orina centrifugada y no centrifugada. En la orina centrifugada se podría determinar por el campo. Si hay 5 leucocitos por campo, sería un examen de orina centrifugada. En una orina sin centrifugar sería 20 leucocitos por mililitro. Ahora, en una leucocituria podría definirse en pacientes asintomáticos. En este caso, los pacientes asintomáticos sería por nefropatías, que sería una nefropatía intersticial y otra que ha sido producido por analgésicos. Ahora, si en los exámenes se podría definir los cilindros leucocitarios, si nosotros encontramos cilindros leucocitarios en las pruebas, nos daría como resultado que nuestra paciente tendría pielonefritis, que sería una inflamación del riñón. Ahora, complementado a esto, si encontramos cilindros leucocitarios, se tendría que hacer otras pruebas, que serían una PCR, una prueba de proteína C reactiva, la cual nos estaría indicando si hay inflamación del riñón, y otra que sería la del PSA, que sería una prueba de antígeno prostático. En este caso, por ser mujer, no se aplicaría, porque la PSA se aplica para prostatitis. Ahora, también se tendría que aplicar una PCT, que es una prueba de procalcitonina. Esta prueba de procalcitonina nos indica si hay una sepsis. Acompañado a esto, también se podría hacer una prueba de tinción Gram. ¿Para qué nos serviría la prueba de tinción Gram? Para poder determinar con qué tipo de bacterias estamos tratando. Se trataría de Gram positivas o Gram negativas. Dependiendo de estas se daría el tratamiento, ¿no? Se daría fármacos de amplio espectro o mediano espectro. Ahora, otra prueba acompañada de esto sería la de urocultivo en medio aeróbico. En esta prueba de urocultivo se haría dos subpruebas, que sería la bacteriuria asintomática y la sintomática. En la bacteriuria asintomática, para las mujeres, en este caso para nuestra paciente, se tendría que determinar si nuestra paciente supera el rango mayor a 10 a la quinta colonias por mililitro, estaríamos hablando que hay presencia de bacterias. Ahora, si nuestra paciente es sintomática y el valor es mayor a 10 al cubo, superior a esta por colonias por mililitro, también estaríamos hablando que hay presencia de bacterias. Estos serían los exámenes. El protocolo de tratamiento con antibióticos. No pudimos encontrar un protocolo bien estructurado ni seguro para nuestra paciente, por lo que tomamos como referencia un protocolo de una mujer no gestante. Tomamos en cuenta los riesgos que podría traer a la mujer y a su hijo. Según eso, escogimos ciertos medicamentos, ciertos tratamientos, que esa elección durante 7 días. Tenemos la amoxicilina más ácido clavulánico, tenemos la cefuroxima acetilo y la cefalexina. La amoxicilina clavulánico está contraindicado en mujeres embarazadas que cursan por el tercer trimestre, por lo que queda descartado. Cefuroxina acetilo está indicado 250 miligramos cada 12 horas y la cefalexina de 250 miligramos cada 6 horas. Bueno, vamos a continuar con la explicación sobre el tratamiento de elección para el primer caso clínico de la mujer gestante de 32 semanas. En este caso se decide darle amoxicilina, ya que en el antibiograma sale que es sensible a este medicamento, ya que también es el medicamento de primera elección en mujeres gestantes debido al poco riesgo que este puede ocasionar en la mujer gestante y su hijo. Es por ello que se le da el tratamiento, es de 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. En el segundo caso clínico presentamos una paciente de 32 años de edad, la cual utiliza el método anticonceptivo de medroxiprogesterona. Al realizarle un examen completo de orina, se le diagnosticó con infección urinaria, la cual se le procedió a dar el tratamiento de ciprofloxacino de 500 miligramos por un periodo de 7 días. Al cabo de esos 7 días, la paciente no presentó mejora. Al contrario, tuvo más molestias, presentó dolores. Posterior a ello,
tuvimos que realizar otra exploración de ayuda para llegar a otro diagnóstico, la cual fue el urocultivo, donde se observó la presencia de Pseudomonas aeruginosa y se le procedió a diagnosticar con pielonefritis. El urocultivo. Las técnicas de obtención de muestra van a depender de nuestro tipo de paciente. Por ejemplo, si es un paciente normal, entonces se le puede recomendar una muestra chorro. O por ejemplo, si en el caso tenemos niños o adultos o personas que no tienen un control de sus esfínteres, se les recomienda el empleo de bolsas colectoras de muestras de orina. Entonces, esto va a influir mucho en el resultado de nuestras muestras. Entonces, para ello, nosotros debemos informar adecuadamente el procedimiento que debe seguir el paciente para la toma de muestra. Y es por ello que debemos tratar de facilitarle las instrucciones más simples, precisas, para que podamos obtener una muestra de calidad y nos pueda asegurar unos resultados microbiológicos valorables, conservación y el transporte, para así luego llegar al laboratorio y poder realizar nuestro cultivo e identificar el microorganismo. Sabemos qué tipo de microorganismos están presentes en la muestra. Entonces, para ello nos tenemos que basar en la información clínica del paciente para nosotros poder seleccionar nuestros medios de cultivo. Normalmente se usa uno selectivo y diferencial como es el agar McConkey, lo cual nos va a permitir el crecimiento de enterobacterias o también bacilos gram negativos no fermentadores. Por otro lado tenemos el agar sangre, que es para gram positivos y levaduras. Las muestras se van a sembrar cuantitativamente con una asa de siembra del siguiente modo. Empezamos preparando nuestro agar de acuerdo a las instrucciones y condiciones del fabricante, o también podemos comprar agares que ya están, o medios de cultivo que ya están preparados. Entonces procedemos a inocular encendiendo nuestro mechero y esterilizando nuestra asa de siembra. Tomamos muestras y inoculamos en nuestra placa Petri. Para su posterior incubación, claro, a 37 grados por 24 horas. Ahora vayamos a ver los resultados. A primera vista nosotros podemos observar los colores que ya nos están indicando una información respectiva a lo que nosotros estamos analizando. Por ejemplo, si observamos el agar McConkey, tiene una especie de colonias irregulares incoloras a color rosa. Los tienen de un color incoloro blanco a rosado. Entonces, de acuerdo al inserto de nuestro fabricante que viene con el producto, entonces podemos corroborarlo, ¿no? Ahora, como el caso anterior que fue Escherichia coli, entonces se observó que fueron colonias de color rosa a rojo. Ahora, normalmente se considera una I2 cuando se realiza el conteo y se encuentran 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. Posteriormente se va a observar a una evaluación microscópica. Se pueden usar tinciones Gram si es necesario para poder elucidar dudas y ofrecer un direccionamiento más adecuado para el proceso de identificación del microorganismo. Tenemos que tener en cuenta que cada muestra debe ser evaluada individualmente siempre y cuando nosotros debemos considerar junto con el recuento bacteriano, el tipo del paciente y la sintomatología para poder llegar a resultados correctos. O sea, todo en conjunto, no cada uno por separado o individualizado, ¿no? Ahora procedemos a la identificación bioquímica para poder determinar la actividad metabólica del microorganismo en cuestión. Empezamos con la prueba de citrato de Simmons, lo cual sí nos dio una reacción positiva, lo cual tornó a color azul. Pasamos a la reacción al agar triple azúcar hierro, en la cual dio un color rojo, la cual no implica que esta no tiene fermentación de azúcar. En la prueba de motilidad
sulfuro, indol, entonces fue negativa, porque no hubo cambios a negro. La prueba de urea también nos dio negativo, lo cual conlleva a que se mantuvo en color naranja o amarillo, ¿no? Igualmente en la prueba de malonato nos dio un resultado negativo debido a que nos dio un color verde. Entonces, interpretando los resultados, en el citrato de Simon positivo, color azul. En el hierro triple azúcar, color rojo, lo cual no fermenta ningún azúcar. En el medio número 3 dio un anillo amarillo en la parte superior, lo cual indica que es negativo porque no hubo cambios. En la urea nos dio un color amarillo, tampoco hubo cambios, entonces se considera negativo. En el malonato nos dio verde, lo cual se considera que es negativo. Entonces, una vez realizada la identificación bioquímica para la actividad metabólica de esta, en conjunto con los análisis previamente hechos, ya sea en el microscopio o el recuento de unidades formadoras de colonia, entonces se concluye que el paciente sí tiene Pseudomonas aeruginosa. Bueno, continuando con el caso clínico número 2, con la paciente que está en tratamiento hormonal, pues esta presenta una infección del tracto urinario, para lo cual también se realizó una prueba del antibiograma. Entonces, al momento de analizar, se demuestra de que alrededor de los discos del ciprofloxacino no se forma ningún halo. Esto se interpreta de que ha hecho resistencia la bacteria frente a este antibiótico. Sin embargo, frente a la nitrofurantoína se presenta un halo de tamaño regular. Esto quiere decir de que la bacteria es sensible frente al antibiótico. Por lo tanto, el antibiótico electivo para este caso sería la nitrofurantoína. Bueno, continuando con los exámenes del caso número 2, son similares al caso número 1. Aparte de hacer un examen completo de orina, también se tiene que aplicar una prueba leucocitaria, que como expliqué van a ser en dos tipos, una centrifugada y una no centrifugada. En la centrifugada igual van a ser 5 leucocitos por campo y en la otra 20 leucocitos por microlitro. Ahora, en los cilindros leucocitarios, también como lo expliqué, si hay presencia de cilindros, nos indica pielonefritis, que hay inflamación en el riñón, y acompañado de esto tiene que ir una prueba de PCR, PSA y PCT. En la PCR va a ser una proteína C reactiva, la prueba PSA va a ser una prueba antígena prostático que no se va a aplicar porque la paciente es mujer, y una PCT que es una prueba de procalcitonina, que es una prueba de sepsis, y la prueba C reactiva es una prueba de, en este caso, para poder ver la inflamación, si hay inflamación en riñón. También acompañado se tendría que hacer en esta paciente una tinción Gram para poder determinar que la paciente, qué tipo de bacteria estaría atacándola, si sería una Gram positiva o una Gram negativa, para poder aplicar en este caso los antibióticos. Aparte de esto, se podría acoplar otros urocultivos, por ejemplo uno en medio del Sabouraud, que podría indicarnos, o un ejemplo, ¿no?, de que habría presencia de una cándida. El otro sería, bueno, no es necesario viendo el caso clínico, pero también hacer mención que sería uno para identificar bacillus tuberculosos, que sería en el medio de Lowenstein. Y otra prueba sería el de poder hacer de gérmenes anaerobios. Continuando con el segundo caso, tenemos una paciente de 32 años que siguió un tratamiento hormonal de medroxiprogesterona. Se detectó infección urinaria por lo que estaba tomando ciprofloxacino, pero después de los 7 días se dio cuenta que tuvo una recaída donde desarrolló una resistencia al ciprofloxacino y también una pielonefritis. El tratamiento de elección es de 14 días, donde tenemos la nitrofurantoína, la amoxicilina más ácido clavulónico, cefuroxina acetilo, cefixina y nitrofurantoína de 50 miligramos. La nitrofurantoína tenemos en dos presentaciones que son de 50 miligramos y de 100 miligramos. La de 50 miligramos está indicada cada 6 horas y la de 100 miligramos cada 12 horas. La amoxicilina más ácido clavulónico tenemos de 500 miligramos cada 8 horas, la cefuroxina acetilo de 250 miligramos cada 12 horas y la cefixina de 400 miligramos cada 24 horas.
Continuando con el caso clínico número 2 de una mujer de 32 años que estaba siguiendo un tratamiento hormonal con la medroxiprogesterona. La persona estaba sufriendo de una infección claramente, y es por eso que en el primer tratamiento empieza a tomar el ciprofloxacino, pero no mejora, empeora, y terminando en una polionefritis. La infección llegó hasta los riñones. Es por ello se inicia le dan un antibiótico, la gentamicina, de 160 miligramos cada 24 horas, hasta que sale el resultado del antibiograma. Sale el antibiograma y le encuentran que es sensible al antibiótico de la nitrofurantoína, y es un medicamento más adecuado para esta infección de este grado, de este nivel, y comienza a tomar ese tratamiento, la dosis de 100 miligramos cada 8 horas durante los 7 días. Es ahí donde la paciente recién empieza a presentar mejoría.